Para mejorar las cualidades del aceite y la grasa para casos especiales, las refinerías a menudo añaden aditivos. En los casos en que los engranajes o partes movibles formen burbujas de aire, existen aditivos antiespuma que las destruyen rápidamente. Muchos aceites y grasas ya vienen con aditivos anticorrosivos que retardan la combinación química del oxígeno en el aire con elementos metálicos del aceite mismo. Estos aditivos de todas maneras se desgastan con el uso. La grasa y el aceite se oxidan si se mantienen muy calientes y por mucho tiempo. La grasa oxidada es oscura y reseca. El aceite oxidado es más oscuro, más grueso, se percibe menos aceitoso y puede oler a quemado. La grasa y el aceite oxidado lubrican mal y pueden corroer cierta clase de metales. Los aditivos a veces tienen efectos perjudiciales. Los detergentes, por ejemplo, pueden contener agua, lo cual propicia la corrosión. Los aceites con aditivos de mucha presión pueden volverse corrosivos en ciertas circunstancias, y algunos aditivos atacan los componentes plásticos o de caucho sintético de los sellantes y cojinetes. Lo que hay que recordar es que existen aceites y grasas con usos diferentes. Afortunadamente, la tabla de lubricación le indicará el aceite y la grasa que debe usar. Siga las indicaciones, pero esté alerta para los casos en que el aceite recomendado no esté funcionando. Ahora, cuando esté lubricando maquinaria, debe tener en cuenta 3 cosas. La primera es seguridad. El proceso de lubricación a veces se lleva a cabo en equipo que no se puede detener. Más aún, puede ser necesario que esté en movimiento. Mantenga una distancia prudente de las partes en movimiento y asegúrese de que su ropa no se vaya a enredar en la maquinaria. Apártese de donde la grasa o el aceite lo puedan salpicar y tenga que moverse repentina y bruscamente. Cuidado con los resbalones. Use la adecuada protección para los ojos. El segundo punto es la limpieza. Siempre use trapos limpios para quitar el polvo de las boquillas. Use recipientes limpios para verter el aceite. Así evitará que el polvo entre en el cojinete. Limpie también el agujero para la grasa de modo que la pistola engrasadora se ajuste bien a la boquilla, evitando el paso de partículas de polvo a la manguera o al cojinete o que la grasa se escape. Mantenga aseada la pistola engrasadora y el aplicador de aceite. Si sospecha que hay polvo en la boquilla o en el tubo de descarga, límpielos exprimiendo un poco de aceite o grasa sobre un trapo antes de usarlo en un tubo o recipiente. Use solamente lubricantes limpios y manténgalos cubiertos para evitar que les caiga polvo. El tercer punto es más difícil. Siempre debe usar la cantidad correcta de lubricante. ¿Pero qué tanto es la cantidad adecuada? La tabla de lubricación que está usando puede ser que le indique la cantidad de lubricante que se debe usar en una situación específica. Si recomienda onzas de grasa y usted no sabe su equivalencia con cada disparo de la aceitera, dispare 10 veces la pistola engrasadora en un recipiente, péselo en una báscula y divida por 10 para medir cuánto pesa cada disparo. Hay que atender cuidadosamente lo que pida la tabla de lubricación, sea onzas de grasa o gotas de aceite. Si la tabla no especifica las cantidades, usted tiene que usar su juicio. Usted tiene que darse cuenta cuando ha lubricado en exceso. La tendencia es a lubricar más de lo que se necesita. El usar más grasa y aceite del necesario trae problemas. Primero, el desperdicio. Además, se pueden regar por el piso y también dañar los productos que se fabrican o procesan. Si hay demasiado aceite, se puede filtrar hasta el motor, acumular suciedades e interferir con el proceso de enfriado. El exceso de aceite puede irse a los conmutadores, a los anillos colectores, a los contactos de los interruptores, causando cortos y fallas en los motores. El exceso de grasa o aceite puede retener suciedades, lo cual puede aumentar el desgaste de cadenas y dientes. El exceso de lubricación puede reventar los sellos, y el lubricante se derrama o el polvo entra. Además, produce fricción adicional en los elementos rodantes de las chumaceras. La fricción produce calor. Mientras más se caliente la grasa o el aceite, más rápido se oxidan y pierden su eficiencia. No se debe lubricar en exceso.
Pero ¿qué tanto es mucho? En algunos casos cualquier lubricación es demasiado. No lubrique el equipo que no lo requiere. Algunos elementos rodantes de las chumaceras están sellados permanentemente y lubricados de por vida. Solo requieren inspecciones periódicas para constatar que los sellos y la cubierta están operando bien. Algunos manguitos y otros contactos deslizantes de las chumaceras no se deben lubricar. Si eso se hace en este cojinete de grafito, ello atraería y guardaría el polvo. Si el equipo no tiene recipiente de aceite o depósito para la grasa, no trate de lubricarlo. En otras circunstancias, es casi imposible lubricar en exceso. El punto principal de la lubricación en algunos casos es el de sacar el polvo y el lubricante desgastado de las chumaceras y sellos. Si se limpia lo que está sucio, no hay peligro al añadir lo suficiente. En otros casos, sin embargo, la lubricación debida requiere algo más que el uso de un engrasador. Hay dos principios que se deben observar. Primero, ponga la grasa en forma tal que quede bien distribuida dentro de la chumacera o juntas. La grasa y el equipo deben estar tibios. Segundo, tenga cuidado en no dañar nada por ejercer demasiada presión. La presión aumenta si la grasa usada no puede salir cuando se inyecta la nueva. Por lo tanto, antes de inyectar la grasa, mire con cuidado para ver en qué forma la grasa usada sale. Algunos equipos vienen con una válvula de salida. Limpie con cuidado alrededor de esta y remuévala antes de añadir la grasa. E inyecte hasta que la nueva grasa empiece a salir por la válvula de salida. Deje la válvula abierta y encienda de que la chumacera ha expulsado la grasa de exceso. Asegúrese de que no entren suciedades durante el proceso. En ocasiones la grasa puede salir por el eje sin peligro alguno. Una simple placa protectora puede ser suficiente para prevenir que entren suciedades en el cojinete. Se puede empujar la grasa fácilmente y no hay peligro de aumentar la presión de la grasa dentro del mismo. Muchas clases de sellos permiten la salida de la grasa cuando se inyecta lenta y cuidadosamente. Los sellos en forma de laberinto se conforman de una serie de ranuras entrecruzadas que permiten el paso de la grasa. Los de fieltro permiten la salida cuando se presionan. Los sellos plásticos o de caucho como este también dejan que la grasa salga lentamente, sin problema. Tenga cuidado de todas maneras. Demasiada presión los puede reventar. Algunas veces puede encontrar un sello de borde de plástico o de caucho que no permite que la grasa salga. Si el borde está hacia la chumacera, su función es no permitir la salida de la grasa. La presión que se ejerce en este tipo de sellos hace que se apriete más alrededor del eje y no deja que la grasa salga. Lo que se debe hacer en estos casos es aplicar grasa esporádicamente para no dañar o reventar el sello. Es más importante preservar el sello en buen estado que poner mucha grasa. Si el engrasador permite la salida de la grasa fácilmente al principio y luego se hace difícil, es tiempo de parar. La chumacera puede estar ya llena. Si la grasa está en una chumacera con elemento deslizante, retire el engrasador y permita que la chumacera expulse la grasa a medida que el eje voltea. Usted puede encontrar también tapones de caucho o envolturas en ciertas uniones. Algunas dejan salir la grasa, otras no. Si nota que la envoltura se va inflando a medida que usted inyecta grasa y la grasa usada no sale, deténgase. De nuevo, es mejor no dañar el sello que inyectar mucha grasa.